Cuando Clare se casó con el amor de su vida, Derek, era la chica más feliz del mundo, pero empieza a dudar de la autenticidad de su amor. Su misteriosa criada, Dupe, empieza a susurrarle cosas al oído que la llevan a descubrir profundos secretos que sacudirían su mundo. No creerás lo que pasó. Bienvenido a King of Afertales. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Significa muchísimo para nosotros. Si alguien se hubiera cruzado con Clare Lawson en las calles de Lagos, jamás adivinaría quién era en realidad. Hermosa, tranquila y con el porte de cualquier mujer trabajadora, Clare había perfeccionado el arte de integrarse. No era de las que ostentan joyas llamativas ni viajan en caravanas. Sin embargo, su padre, el señor Richard Lawson, era uno de los hombres más ricos del país, un empresario multimillonario cuyo solo nombre podía abrir puertas. Clare creció en un hogar donde la riqueza era algo natural. Pero desde pequeña, su padre la educó de forma diferente. Él creía en la humildad, en no consentir ni sentirse con derecho. Y Clare abrazó esa vida, contenta con una vida tranquila. No vivía en Banana Island ni volaba en jets privados. Asistió a colegios privados comunes, viajó en coches comunes y nunca usó la influencia de su padre para progresar. Tras graduarse como la mejor de su clase en una universidad común, el señor Lawson la llamó una tarde a su estudio en casa. Se sentó detrás de su enorme escritorio de roble, tamborileando con los dedos sobre la madera. «Clare, es hora», dijo con esa voz profunda y firme que le caracteriza. «Ven y asume el cargo de directora ejecutiva de Lawson Group». Clare permaneció allí de pie, con sus sencillos vaqueros y blusa, y los brazos cruzados. «Papá, no estoy lista. Quiero aprender más experiencias de la vida real trabajando como empleada». Su padre frunció el ceño inmediatamente. «Clare, ¿qué dices? Te han entrenado para esto toda la vida». Pero Clare no se rendía. «Sí, lo sé, pero por favor, déjame trabajar como una empleada normal. Quiero sentir cómo vive la gente de verdad. Quiero crecer. No quiero que me vean como una niña rica y malcriada a la que le dieron todo en bandeja. Déjame empezar desde abajo». Richard Lawson dejó escapar un largo suspiro. Su hija era testaruda, pero tenía razón. Finalmente, la despidió con un gesto. «Bien, haz lo que quieras, pero recuerda quién eres». Así fue como Clare Lawson se convirtió en becaria del grupo Lawson, ocultando su verdadera identidad. Salario normal, escritorio normal. Nadie sabía que era la heredera de la fortuna Lawson. Y allí fue donde conoció a Derek Okoya. Alto, de piel color chocolate, elegantemente vestido con camisas ajustadas que le ceñían los brazos a la perfección. Derek era el tipo de hombre que llamaba la atención. Las mujeres de la oficina susurraban su nombre a menudo, pero Derek no era orgulloso ni arrogante. Se comportaba con discreción, haciendo su trabajo. El primer día de Clare, ella se las arregló torpemente con la fotocopiadora, casi rompiendo un fajo de papel. «Hola», dijo Derek, acercándose a ella con una leve sonrisa, con las mangas arremangadas. «Déjame enseñarte cómo hacer esto». Clare rió nerviosamente. Esa fue la primera conversación seria que tuvieron. A partir de ahí, las cosas progresaron con naturalidad. Derek la ayudó a aprender habilidades básicas de oficina y poco a poco floreció una amistad. Las semanas se convirtieron en meses. Esa amistad se convirtió en algo más profundo. Su conexión creció, almuerzos juntos, chismes de oficina en susurros, y finalmente, citas tranquilas fuera de la oficina. Para cuando llevaban saliendo unos meses, Clare supo que no podía seguir guardando su secreto. Una noche, invitó a Derek a un pequeño restaurante. No era uno de esos lugares ostentosos, sino un lugar tranquilo donde se sentía cómoda. Cuando Derek llegó, el corazón de Clare latía con fuerza. Llevaba un sencillo vestido azul, sin joyas salvo su reloj de pulsera habitual. Cuando se sentaron e hicieron su pedido, respiró hondo. «Hay algo que necesito decirte»,
empezó con la voz ligeramente temblorosa. Derek se acercó, preocupado. ¿Qué pasa? Clare tragó saliva. Mi padre es dueño del grupo Lawson. No soy solo un becario. Soy el único heredero. Por un segundo, Derek no dijo nada. A Claire se le revolvió el estómago. Odiaba ese momento, pero entonces Derek sonrió y le tomó la mano por encima de la mesa. No cambia nada, dijo en voz baja. Todavía te quiero. Clare dejó escapar un suspiro lento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Las lágrimas le picaron en los ojos. En ese momento, realmente creyó que él era genuino. Unos meses después, Derek le propuso matrimonio. Se arrodilló en medio de una cena privada en el yate de la familia Lawson. Clare no lo pensó dos veces. Dijo que sí. Cuando Clare se lo contó a su padre, el señor Richard Lawson no estaba precisamente emocionado. Tráemelo, dijo simplemente. Derek apareció en la finca Lawson con un elegante traje negro. Después de la visita, Richard llamó a Clare a su estudio privado. Clare, dijo lentamente, hay algo en el que me molesta. Clare suspiró. Papá, empezamos a salir antes de que supiera quién era yo realmente. No me persiguió por mi dinero. Confío en él. ¿Alguna vez he tomado una decisión equivocada? Richard lo miró fijamente. La acompañó durante mucho tiempo. Finalmente, asintió, pero añadió con firmeza, de acuerdo, pero con una condición. Debes llevarte a Duke contigo después del matrimonio. Clare abrió mucho los ojos. Pero papá, no necesito una criada. Quiero pasar tiempo a solas con mi esposo. Esa es mi condición, Clare. Debes llevar a Duke contigo o no bendeciré tu matrimonio. Clare discutió, rogó, razonó, pero Richard no cedió. Al final, cedió. Unos meses después, Clare y Derek se casaron en una ceremonia íntima y pequeña. Solo asistieron familiares cercanos. No fue una gran boda para redes sociales. Clare lo quería sencillo. Como regalo de bodas, su padre les compró una lujosa mansión en la isla. Se jubiló oficialmente como director ejecutivo y le cedió el puesto a Clare. Cuando se mudaron a la nueva mansión, todo parecía perfecto. Derek y Clare parecían la pareja ideal. Y, silenciosamente, sin hacer ruido, Dupe se mudó con ellos. Al menos así empezó. Durante las primeras semanas después de su boda, Clare Lawson no podía creer lo hermoso que era un matrimonio. Podía sentir. Cada mañana, se despertaba junto a Derek Aoya, el hombre que creía que era su plegaria contestada. Todas las noches compartían cenas tranquilas, a veces riendo de asuntos de oficina, a veces simplemente sentados en un cómodo silencio. Pero pronto el silencio se volvió demasiado ruidoso. Mes tras mes, Clare notó que algo no iba bien. No se estaba quedando embarazada. Su menstruación seguía apareciendo como una invitada inesperada. Lo intentó todo. Suplementos para el embarazo, visitas al ginecólogo, raíces tradicionales y hierbas que sus tías susurraban en voz baja. Nada funcionó. Clare se sentó tranquilamente una noche en la sala de estar, vestida con una sencilla bata de seda, con la mirada perdida en el televisor. La mansión se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Fue entonces cuando Dupe se acercó. Clare no la notó al principio hasta que Dupe se aclaró la garganta suavemente. Madame Clare giró la cara lentamente, con los ojos cansados. Dupe permaneció de pie con ambas manos entrelazadas. Delante de su delantal. Señora, preste atención antes de que sea demasiado tarde. Clare parpadeó lentamente. ¿Qué dijo? Duque bajó la voz aún más. Están sucediendo cosas en esta casa bajo sus narices que usted desconoce. Abra los ojos y los oídos. Clare frunció el ceño, con la voz más aguda. ¿Qué se supone que significa eso? Dupe suspiró como quien lleva una carga demasiado pesada. Señora, no puedo decir mucho. Veo cosas. Tenga cuidado con su marido. Esté alerta.
Clare se levantó del sofá de golpe. El corazón le latía como un tambor. ¿Intenta acusar a mi marido de algo? ¿Cómo se atreve? Sucia criada. ¿Es el matrimonio lo que la pone celosa ahora? Duque inclinó la cabeza lentamente, con la voz firme. Señora, no diré lo que mis ojos y oídos no vieron. Tenga cuidado. Clare sintió que le temblaban las manos. Eso era todo. Cogió su teléfono y llamó a su padre al lugar. Papá, ¿la estás usando para vigilarme? La quiero fuera de mi casa. Ya. La voz de Richard sonó tranquila, pero tajante. Si la mandas lejos, Clare, perderás tu herencia. Clare se mordió el labio con frustración. Esa noche, tan pronto como Dererick regresó del trabajo, esperó a que ambos estuvieran en su habitación. Cariño, no te guardo secretos, dijo Clare, cruzándose de brazos. Dupe, dijo alguna tontería hoy. ¿Qué tonterías? Preguntó Dererick, quitándose la corbata. Que tenga cuidado con lo que está pasando en esta casa. La expresión de Dererick cambió al instante. Vamos a enviarla lejos. Cariño, esta chica es peligrosa. Clare negó con la cabeza. No podemos, cariño. Hice un trato con mi padre. Si la mando lejos ahora, lo perdemos todo. La empresa, la casa, todo. Dererick no dijo nada. Por un momento. Apretó la mandíbula con fuerza. Simplemente se dio la vuelta, pero Clare lo notó. El silencio cambió, el ánimo se ensombreció. A partir de esa noche, Derek cambió. Se volvió más frío con Duque. La insultaba a diestro y siniestro. Estúpida criada, le espetó Dererick una mañana mientras ella le lustraba los zapatos. Algún día te irás de esta casa, limpiarás bien los zapatos, serás útil en tu vida por una vez y dejarás de entrometerte en mi matrimonio. Dupe mantuvo la cabeza gacha, sin decir nada. Pero ese silencio solo añadió más tensión a la casa. Una noche en particular, Clare estaba arriba trabajando hasta tarde. Derek bajó en pantalones deportivos y una camiseta de tirantes, dirigiéndose a la cocina a coger una botella de agua. Dupe estaba en la cocina preparando la cena. Dererick entró, abrió el frigorífico y siseó en cuanto la vio. Dupe continuó removiendo en silencio como si ella no lo hubiera notado. Entonces se giró lentamente. Señor, dijo. Dererick se giró, con una irritación intensa en los ojos. ¿Qué? La voz de Duque era baja pero clara. Cedé tus planes. Derek parpadeó. ¿Qué planes? ¿De qué estás hablando, estúpida criada? Dupe no parecía asustada. Sé de la habitación 206 del Hotel Hilton. Próximo sábado, 12:45 del mediodía. El silencio se apoderó de la cocina. A Dererick se le hizo un nudo en la garganta. Disculpe, ¿está revisando mi teléfono? Dupe negó con la cabeza lentamente. No, señor. Lo vi en mis sueños. No toco lo que no me pertenece. Tenga cuidado, señor. La señora lo ama. Sea lo que sea que esté haciendo. Mentir. Detente antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué estás hablando? ¿Me estás acusando de algo? ¿Cómo te atreves? La voz de Dererick hizo temblar las paredes. Duque volvió a inclinar la cabeza. Lo siento, señor. Solo digo lo que vi. Derek salió furioso de la cocina, con el pulso acelerado. El sudor le golpeaba la frente mientras caminaba de un lado a otro en su oficina privada. Habitación 206 del Hotel Hilton. Nadie lo sabía excepto él y Brian. Se aseguró de borrar todas sus conversaciones. ¿Cómo lo supo Dupe? ¿Quién es exactamente esta chica Dupe? ¿Es normal? Esa noche, Dererick yacía junto a Clare en la cama, pero sus ojos miraban fijamente al techo. El sueño se negaba a llegar. A medianoche, se levantó en silencio, salió de puntillas de la habitación y se encerró en su oficina privada. Tomó su teléfono y marcó rápidamente. Tenemos que actuar rápido,
susurró con voz aguda. La persona al otro lado ni siquiera preguntó por qué. Lo entendieron. Antes de que todo nos explote en la cara, antes de que todo se desperdicie. Sí, no podemos demorarnos más. Dererick estaba sentado en su silla de oficina, pasándose la mano por la cara, respirando con dificultad en la oscuridad. Fuera lo que fuese Dupe. No era normal. Unos días después de esa extraña llamada de medianoche, el silencio en la mansión se había intensificado. Clare notó el cambio en el aire. Donde antes había habido sonrisas fáciles y largas conversaciones, ahora había tensión. Aún así, la ignoró hasta que Dupe se acercó de nuevo. Era una luminosa mañana de lunes. Clare ya estaba vestida con su elegante traje azul marino, con los pendientes a juego y su reloj de pulsera dorado brillando bajo el sol, sentada al volante de su Mercedes-Benz. Acababa de arrancar el coche cuando vio a Dupe de pie junto a la ventanilla del conductor, haciendo sonar las manos nerviosamente. «Mamá, por favor, no te ofendas», dijo Dupe en voz baja, con la mirada baja. «Ten cuidado con lo que haces esta vez. Si alguien te da documentos para firmar, revísalos bien antes de firmar. Observa a la gente que te rodea». Clare la miró irritada, mirando la hora en el salpicadero. «Dupe, llego tarde al trabajo. No tengo tiempo para estas tonterías hoy. Asegúrate de que la cena esté lista antes de que vuelva». Sin esperar la respuesta de Duque, pisó el acelerador y salió disparada. Esa misma semana, Dererick llegó a casa con un grueso expediente marrón. Estaba de buen humor. Tarareaba para sí mismo, algo que rara vez hacía. Clare estaba descansando en la sala con una bata de seda cuando él entró y dejó el expediente sobre la mesa. «Cariño», dijo con la voz suave como la mantequilla. «Si invertimos 1.000 millones de nairas, conseguiremos 5.000 millones en 6 o 12 meses. Hay un acuerdo de criptomonedas. Cupos limitados. Quiero que nos lancemos rápido». Clare cogió el expediente y hojeó las páginas lentamente. Todo parecía impreso, sellado y profesionalmente. Pero mientras lo miraba, las palabras de Dupe de esa mañana volvieron a su mente. De repente, sintió las manos pesadas. «¿Estás segura de que esto es legítimo?», preguntó Clare lentamente. «Sí, cariño. 100%. Mi amiga ya cobró». «No te mentiría», respondió Dererick, esbozando su característica sonrisa encantadora. Clare apretó los labios. Dejó el expediente en el cajón. A su lado. «Lo firmaré después de ver al ginecólogo. Me han vuelto los cólicos». «¿Cólicos? ¿De nuevo?». Derek frunció el ceño ligeramente, pero luego se encogió de hombros. «Está bien, cariño. Pero no tardes demasiado. El plazo casi se acaba». A la mañana siguiente, Clare visitó a su ginecólogo. Después de las revisiones de rutina, el médico la sentó. «Está bien de salud, señora Lawson», dijo con dulzura. «Y su esposo también. A veces estas cosas simplemente toman tiempo». «Doctor, ¿por qué no puedo quedarme embarazada?», preguntó Clare, con la voz tensa, sin lágrimas contenidas. «Ha pasado casi un año». El doctor esbozó una pequeña sonrisa comprensiva. «Ten paciencia, querida. Los bebés vendrán». Pero la paciencia no era lo que Clare quería. Ese día, estaba sentada en su coche en el aparcamiento del hospital, con la frente apoyada contra el volante, llorando hasta que se le secaron las lágrimas en las mejillas. Cuando regresó a casa, Dupe estaba fregando el suelo de la sala, cabizbajo. Pero cuando Clare entró, Dupe se enderezó, con los ojos ya brillantes de una silenciosa comprensión. «Señora», dijo Dupe en voz baja, «sé que acaba de salir del hospital. Y sé que está preocupada porque no ha concebido. No es su culpa». Se le encogió el corazón a Clare. «Dupe, ¿de qué está hablando otra vez? Si tienes algo que decir, dilo. Deja de darme vueltas». Dupe la miró directamente. «Señora,
No estoy jugando. Te has negado a escuchar antes, pero por favor, escúchame ahora. Revisa las pastillas naranjas que tu marido toma todas las noches. Las que están en el botiquín de tu baño. Llévalas a un laboratorio. Ahí están tus respuestas. Clare la miró sorprendida. Dupe, ¿entraste en mi habitación? ¿Revisaste mis cosas? Dupe negó con la cabeza con calma. No, mamá. No toco lo que no es mío. Clare subió las escaleras sin decir nada más. Su mente era un campo de batalla. ¿Estaba loca Dupe o de verdad podía haber algo que ella no veía? Sentada en su cama, Clare caminó hacia el baño. Su mente susurró, las pastillas naranjas. A la mañana siguiente, después de que Dererick se fuera a trabajar, Clare entró silenciosamente al baño, abrió el armario y cogió el frasco naranja con la etiqueta Vitaminas para hombres. Le temblaban las manos al guardarlo en el bolso. Condujo hasta un laboratorio privado al otro lado de la ciudad, entregó las pastillas para que las analizaran y regresó a casa como si nada. Ese día, siguió a Derek con la mirada como un halcón. Los recuerdos se reproducían en su cabeza como un viejo rollo de película. Derek pidiendo que lo ascendieran a director financiero. Derek pidiendo un Mercedes flamante. Derek pidiéndole que ascendiera a su primo cada vez que ella accedía sin rechistar. Y luego las noches largas. ¿Cuántas veces se había despertado y encontrado su lado de la cama vacío? Su marido se había ido. ¿Dónde está este hombre a medianoche? Tiene horario de oficina a medianoche. Clare murmuró amargamente una noche, abrazada a su almohada. Una noche en particular, no pudo soportarlo más. Lo siguió en silencio a su estudio. De pie junto a la puerta, lo oyó susurrar y reír suavemente. Pero lo que más la conmovió fue la dulzura de su voz. Como un hombre enamorado, nunca le hablaba así. Cada noche, la presión por el documento criptográfico aumentaba. Cariño, ¿por qué no has firmado todavía?, preguntó Dererick una noche. Dame más tiempo, cariño, dijo Clare con dulzura. Déjame investigarlo bien. Una noche, Derek regresó a casa con varias bolsas de la compra. Compré bikinis, lencería y vestidos preciosos, dijo con orgullo. Vamos a un crucero en yate para celebrar nuestro primer aniversario. Invito yo. Clare sonrió levemente, pero el corazón le latía a 1000. A la noche siguiente, la paciencia de Dererick se agotó. Claire, dijo bruscamente, dejando caer el archivo criptográfico sobre la mesa. Firma esto ahora. El plazo casi ha terminado. Clare se mantuvo firme. Primero déjame comprobar la validez de este acuerdo, dijo con firmeza. Un multimillonario no es poco dinero para invertir. Además, mi padre sigue siendo el presidente de esta empresa. Tiene el máximo poder. Los ojos de Dererick brillaron. ¿Por qué te demoras? Antes de que ella pudiera responder, cogió las llaves del coche y salió hecho una furia. Clare estaba sentada en la cama en pijama, con el corazón latiéndole con fuerza, y la cabeza le daba vueltas entre complacer a su marido y seguir sus instintos. Fue entonces cuando Dupe entró tan silenciosamente como una sombra. Señora, dijo con una voz que le provocó escalofríos en la espalda. Sé que planeas irte de vacaciones a una isla. Si haces ese viaje, no volverás con vida. Las manos de Clare se aferraron a la sábana. ¿Qué quieres decir esta vez? ¿Qué estás diciendo? ¿Dupe? Te ahogarás, señora, dijo Dupe con voz firme. Volverás con tu padre como un cadáver. Clare sintió que el miedo le helaba el pecho. ¿Por qué me haces esto? Dupe se acercó. Si quieres respuestas, sigue a tu marido ahora mismo. Sin pensarlo 2 veces, Clare se levantó de un salto y cogió las llaves del coche. Ni siquiera se cambió el pijama. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se ponía las zapatillas y bajaba corriendo las escaleras. Afuera, el aire nocturno era más frío de lo habitual. Sus faros atravesaban la oscuridad mientras seguía el coche de Derek desde una distancia prudencial. Pasaron por calles conocidas,
por la oficina, por la casa de su amigo, hasta que entró en una zona de la ciudad que Clare no reconoció. Lejos de sus círculos habituales, Derek se detuvo en un lujoso bungalow escondido tras unos altos muros. Clare aparcó a cierta distancia, con el motor apagado. Saliendo del coche descalza, caminó silenciosamente hacia el recinto, abrazada a las sombras. El corazón le latía con fuerza en los oídos. ¿Quién podría estar viviendo aquí?, se susurró. El corazón de Clare latía con fuerza mientras entraba sigilosamente en el recinto, con la mente llena de pensamientos a la vez. ¿Acaso era solo una esposa paranoica? Quizás no había nada aquí. Quizás Derek tenía una razón genuina para venir. Quizás estaba visitando a un pariente o a un amigo. Pero, claro, ¿y si Dupe había tenido razón desde el principio? Sus zapatillas no hacían ruido al acercarse a la casa. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos como una cuerda elástica. Su respiración era temblorosa, pero se la tragó. Al llegar al costado de la casa, vio una ventana entreabierta. Lentamente, se acercó sigilosamente. Al principio, no oyó nada más que el zumbido de un refrigerador. Luego, voces, 2 voces masculinas. Clare se acercó, con el corazón latiendo como un tambor. «Estoy harta de ser la acompañante», dijo una voz con amargura. «Llevamos más de 10 años juntos, pero todavía no puedo tenerte para mí sola. Siempre soy la segunda opción, la última opción». Clare abrió mucho los ojos. Esa voz me sonaba familiar. Estiró los oídos como si intentara captar la débil Village Network. Entonces, otra voz respondió. Tranquila, venenosa, llena de falsa dulzura. Era Derek. Ten paciencia, cariño. No la amo. Me casé con ella por dinero. En cuanto firme el trato, desapareceremos. He estado tomando anticonceptivos. Clare se tapó la boca. El estómago se le revolvió. Se le saltaron las lágrimas, pero las contuvo, escuchando con más atención. Nosotros nos vamos de vacaciones esta semana, continuó Derek, con una voz suave, como nunca antes le había hablado. Todo estará listo. Conseguiré todo lo que necesito de ella y le daré el alta. Para el lunes, seremos ricos y estaremos en Canadá, disfrutando de nuestras vidas. Entonces podré amarte abiertamente. Clare se mordió la lengua para no llorar. Duke había tenido razón desde el principio. Pero por si fuera poco, vio el rostro del otro hombre a través de las rejas de la ventana y su corazón se rompió de nuevo. Era el supuesto primo de Derek. El mismo primo al que había ascendido a director. El mismo primo que siempre le sonreía como si fuera de la familia. El mismo primo que había sido su padrino de boda. Casi le fallaron las piernas. Se apoyó contra la pared, paralizada, con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. Escuchó a Derek y a su amante haciéndose promesas tiernas y dulces. Promesas dirigidas a ella. La habitación se inclinó. Le temblaron las manos. Tras lo que pareció una eternidad, Clare obligó a sus piernas a moverse. Volvió de puntillas a su coche, subió, cerró las puertas con llave y rompió a llorar. El viaje a casa fue un borrón. Al llegar, Clare ni siquiera se quitó las zapatillas. Entró en su habitación, cerró la puerta con llave y se desplomó en el suelo, sollozando con tanta fuerza que le temblaba el cuerpo. «Señora, ¿está bien?», Dupe llamó suavemente. «Estoy aquí si necesita algo». Pero Clare no pudo responder. Lloró hasta que le dolió la garganta. Horas después, cuando ya no le quedaban lágrimas, Clare se levantó con las piernas temblorosas y caminó hacia su despacho en casa. Le temblaban los dedos al coger el teléfono. Llamó al abogado Hassan. «Redacta el divorcio ahora», dijo con una voz tan entrecortada que no parecía la suya. Mientras estaba sentada allí, sonó su correo electrónico. El resultado del laboratorio. Las pastillas eran anticonceptivas. Entonces sonó su teléfono. El señor Daniel Afori, el investigador privado. «Mamá», dijo,
Ese documento que te dio tu marido es un fraude. Si lo hubieras firmado, todos tus bienes habrían sido transferidos. Clare no lo soportó más. Llamó a su padre con voz ronca. Papá, tenías razón sobre Derek, susurró. Su padre no habló mucho. De acuerdo, fue todo lo que dijo antes de colgar. Esa noche, Clare yacía en la cama, con los ojos bien abiertos. Alrededor de la medianoche, Derek regresó a casa y se metió en la cama junto a ella como si nada hubiera pasado. No sabía que ella lo sabía todo. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Dupe. Abrió. Entró el señor Richard Lawson. 2 camionetas de policía detrás de él. Abogados, contadores, hombres de traje negro. La sala de estar se llenó de repente. Derek bajó las escaleras a trompicones en calzoncillos. Confundido. ¿Qué pasa?, preguntó. Clare bajó lentamente, sosteniendo los papeles del divorcio en la mano. Tenía los ojos enrojecidos, pero no le quedaban lágrimas. Le entregó los papeles con calma. Por favor, firma. Ya no deseo estar casada contigo. El rostro de Derek se contorsionó por la confusión y el pánico. Cariño, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasa? Ya no quiero seguir con tus mentiras y engaños, dijo Clare con claridad. Lo sé todo sobre el negocio de las criptomonedas. Sobre tu primo especial. Derek se quedó paralizado. Cariño, no es lo que piensas. La voz de Clare se quebró. Te seguí. Lo oí todo. Su padre se adelantó. Su voz resonó por toda la habitación. Joven, firma ese documento antes de que te mueva, lagarto desagradecido. Con manos temblorosas, Derek tomó el bolígrafo. Su firma garabateó el papel como una sentencia de culpabilidad. En cuanto terminó, el señor Lawson lo señaló. Oficiales, arresten a este hombre por fraude, por engaño, por romperle el corazón a mi hija. Sáquenlo de mi propiedad ahora mismo. La policía agarró a Derek de los brazos mientras forcejeaba débilmente. Así fue como el matrimonio soñado en el que Clare había creído se derrumbó delante de todos. Y de alguna manera encontró fuerzas al saber que había sobrevivido. Después de que la policía se llevara a Derek, Clare se derrumbó en lágrimas. Sus piernas se dieron allí mismo, en medio de la sala. Su padre, el señor Richard Lawson, se adelantó de inmediato y la abrazó con fuerza. Estoy aquí para ti, princesa, susurró entre sus cabellos, abrazándola con la fuerza de un padre. Por lo que pareció una eternidad, lloró Clare. Pero finalmente, se secó los ojos con manos temblorosas y se arrodilló ante su padre. Papá, lo siento, dijo con voz ronca. Richard negó con la cabeza lentamente. No te culpo. Lo culpo a él. Mientras seguían hablando, el sonido de las ruedas del equipaje resonó en el pasillo. Clare se giró y vio a Dupe entrando en la sala, arrastrando sus maletas. Pero Dupe no tenía prisa. Sonreía, una sonrisa tranquila y apacible que le iluminaba el rostro. Clare frunció el ceño y se levantó rápidamente. Dupe, ¿vas a algún sitio? Dupe asintió con calma. Sí, señora. Me voy. Mi trabajo aquí ha terminado. A Clare se le encogió el pecho. Por favor, quédate, dijo con urgencia, acercándose a ella. Me salvaste la vida. Por favor, quédate conmigo. Se giró hacia su padre. Papi, por favor, ayúdame a rogarle que se quede. Pero Richard solo sonrió suavemente. Tú, dile que se quede o se vaya, princesa. Ella va y viene cuando quiere. Dupe dejó sus maletas brevemente y le dio a Clare un pequeño abrazo. Me mantendré en contacto, dijo simplemente, con la voz suave de siempre. Y con eso, Duque recogió sus maletas y salió por la puerta principal. El sol estaba saliendo, proyectando una luz dorada sobre las puertas de la mansión mientras ella desaparecía por el camino de entrada.
Unas semanas después, Derek fue acusado. El caso fue noticia. La Sociedad de Lagos no paraba de hablar. Durante la audiencia, salieron a la luz todos los secretos sucios. Derek había desviado millones de las cuentas de la empresa de Clare a cuentas en bancos suizos. Se compraron propiedades con nombres falsos. Y su supuesto primo huyó en cuanto la noticia del arresto de Derek salió a la luz. Su paradero seguía siendo desconocido. El veredicto del juez fue tajante y claro. 20 años de prisión por fraude, malversación de fondos y conspiración. Clare estaba sentada en la sala del tribunal vestida con un traje negro de etiqueta, con el rostro inexpresivo. Pero por dentro sentía una profunda sensación de cierre. Semanas después del juicio, Clare regresó al trabajo. Al cruzar las puertas de cristal de la sede de Lawson Group, todas las miradas se volvieron. El personal susurraba entre dientes. Algunos la miraban fijamente. Todos habían oído hablar del escándalo matrimonial, pero Clare no bajó la mirada. Mantenía la cabeza alta y el paso firme. Soy la víctima, no la culpable, se dijo a sí misma mientras caminaba hacia su oficina. Respiró hondo al sentarse de nuevo tras su escritorio, lista para recomponer su vida. Y mientras miraba por el gran ventanal de la oficina, observando el horizonte de lagos extenderse ante ella, Clare sonrió levemente. Volveré a amar si el amor llama a la puerta. Se susurró a sí misma, por ahora, aprovecharé al máximo esta segunda oportunidad. Y con eso, la multimillonaria comenzó su nuevo comienzo. Gracias por verla. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame qué te pareció en los comentarios. Hasta que les traiga otra historia intrigante.